estudiando nuevamente el Catecismo de Heidelberg y vamos por el domingo 19. Vamos por la mitad, casi más bien la mitad, alcanzando la mitad del total de domingos del Catecismo. Hermanos, pregunto, ¿alguien ha escuchado de qué se trata la doctrina? Escuche bien, de la sesión de Cristo. Sesión de Cristo. ¿No? ¿Alguien? Voy a dar una pequeña introducción de qué se trata la sesión de Cristo para introducirnos a las tres preguntas de hoy. Hoy vamos a estar en las 50, 51 y 52. Y esta doctrina de la sesión de Cristo es importantísima y va de la mano con la lección de hoy. Muy bien. Presta atención, hermano, porque esa doctrina trae consuelo a la iglesia. Sesión, la palabra sesión, viene del latín. Necesito dar la explicación primero etimológica de la palabra. Hace referencia al acto de sentarse, literalmente de sentarse. ¿Ok? Metafóricamente hablando, en relación a un oficio. Por ejemplo, cuando en una corte está en sesión, ¿se acuerdan? Ellos dicen, cuando está en sesión hay un espacio o tiempo dedicado para esa actividad. Cuando ellos dicen, se levanta la sesión, ¿verdad? Si se acabó ese tiempo que estaban dedicando para ese oficio. Yo sé que ya van a ir conectando poco a poco. Entonces es la ejecución de un oficio, ya sea, eso sí, estén de pie o sentados. No precisamente tienen que estar sentados. Ahora bien, con lo que es referente a Cristo, entonces es el estado en el cual Cristo, escuche bien, está en virtud de haber consumado la obra en la tierra, sentado. Esa es la sesión de Jesús. Oficio o estado que se le da como recompensa por su sacrificio. Como si Dios organizara una sesión de junta celestial y sentó a Jesucristo en la silla de la gerencia. Como en ese sentido metafórico. Cristo entonces es el gerente supremo, quien gobierna y juzga la humanidad. La sesión de Cristo pertenece entonces a aquellas acciones que son parte de la exaltación. ¿Cuáles son partes de la exaltación? ¿Cuáles doctrinas de la exaltación ya hemos visto? ¿Alguien recuerda? Resurrección, la ascensión, exacto. La resurrección, la ascensión y hoy vamos a ver la sesión. Ahora, ¿por qué no metemos o solapamos la ascensión con la sesión? Por razones importantes. La ascensión, el propósito de la ascensión era ir y sentarse a la diestra del Padre. ¿Ok? Ese era el propósito de Cristo, ascender a Dios. Ir y llegarse y sentarse a la diestra de Dios Padre. La ascensión no tiene ese propósito. A mí ya está cumplido ese propósito. Segundo, Jesús ascendió una vez. Y eso pasó una vez en el tiempo, ¿verdad? Los discípulos en Hechos 1:11 vieron a Jesús ascender al cielo. Eso ocurrió una sola vez. No así la sesión. La sesión está en tiempo presente. Cristo se sentó y está sentado aún a la diestra del Padre y estará ahí para siempre. Y tercera razón, Cristo y los creyentes ascendieron al cielo. La ascensión de Cristo es algo particular de Él. Solo Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Me entiende? Entonces, la ascensión, nosotros también vamos a ser arrebatados. Vamos a ascender al cielo. ¿Verdad? Y en eso participamos también en Cristo. Pero solo en la sesión, Cristo solo en la sesión está Él solo participando de estar sentado a la diestra del Padre. ¿Hasta ahí vamos claros? Pero no está sentado pasivamente. No. Como dije, está juzgando y gobierna.
Activamente. Intercediendo. Intercediendo. Amén. Pero ahora vamos a ver algo bellísimo. ¿En qué trae consuelo la doctrina de la cesión de Jesús? Y vamos a ver citas bíblicas donde mayormente Hebreos nos habla de la cesión de Jesús. La mayor parte de personas cuando hablan de esta doctrina hacen un énfasis en el aspecto de su gobierno, juicio, etcétera, pero no suelen mencionar un aspecto de la cesión de Cristo, que son la siguiente. Cuando hablamos del descenso, cuando usted piensa en que Cristo está sentado a la diestra del Padre, ¿en qué está pensando? Cuando usted escucha, ¿Cristo está sentado a la diestra del Padre? Está gobernando con autoridad. Ajá, hermano Francisco, ¿iba a decir algo? ¿Era eso? La intercesión. ¿Está intercediendo? Ajá, gobernando. ¿Ah? Tenemos un abogado, está intercediendo. Hermano Olger dice que está gobernando, ¿verdad? Amén. Está juzgando, está reinando. Amén. Así es. Yo les voy a regalar un aspecto importantísimo que trae consuelo a la iglesia. Cristo, cuando hablamos de la cesión de Jesús, estamos hablando que Él descansó de sus obras. Y vamos a ver Hebreos. Hebreos 1:13. Espero que esta vez sí se vea mejor en la pantalla. ¿Se ve mejor, sí? Hebreos 1:3. ¿Quién lo quiere leer? Sí, amén. Leo. Por favor. El cual, siendo el resplandor de su gloria y a la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, donde está, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El texto, gracias hermano, está diciendo que Él es Dios, Él es el resplandor de la gloria, Él es la imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con su palabra. Ojo lo que dice ahí, preste atención. Después de haber efectuado ¿qué? La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué hizo? Se sentó. Se sentó. Y ahorita les voy a regalar algo bellísimo, una perla que trae consuelo a nosotros. Porque eso se trata el catecismo, que consuela a la iglesia, nos anima. Hebreos 1:8. Si quiere también se anima mi hermano a... Perdón, 8:1, dije 1:8, no, 8:1. Sí, por favor, ahí está en la pantalla también. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Note otra vez, dice que se sentó y está nuevamente haciendo referencia a su obra ministerial con respecto a la purificación de nuestros pecados, ¿verdad? Hebreos 10:12, nuevamente, Hebreos 10:12. Por favor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Nuevamente, uno de los propósitos del libro de Hebreos es persuadir a esa audiencia judía de que Cristo ya hizo la obra. Él fue el último sumo sacerdote, el supremo, el único. Ya no había necesidad de sacrificios. Y es interesante que él habla de la resurrección de Cristo una vez ahí en Hebreos capítulo 1, pero habla más de que él se sentó, de la cesión de Jesús. Ahora, ¿qué pasaba con el sumo sacerdote cuando ministraba en el tabernáculo? Pregunto, algo sencillo. ¿Había un lugar para que el sumo sacerdote se sentara y descansara? No. Por lo tanto, estaba de pie.
y ministraba de pie y no tenía descanso. ¿Por qué? Porque el pueblo seguía pecando y porque ese sacrificio en última instancia no aplacaba de una vez por todas, ojo, estoy diciendo de una vez por todas, la ira de Dios. Por lo tanto, tenían que volver a hacer sacrificios y volver a hacer sacrificios y volver a hacer sacrificios. Por lo tanto, no había descanso. Es más, si un sumo sacerdote fallecía, tenían que seleccionar otro en la providencia del Señor y Dios era el que lo elegía para que continuara, ¿verdad? Pero no había descanso. La ascensión de Cristo, esta doctrina es bellísima. ¿Por qué? Porque enfatiza en que Cristo se sentó, metafóricamente hablando, ¿verdad? ¿Para qué? Descansar. ¿Por qué? Porque su obra en la cruz fue eficiente y eficaz y no hace falta más sacrificios. Él ya descansó. Algo opuesto a lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Ellos ministraban de pie todo el tiempo. Jesús lo hizo una sola vez, purificó nuestros pecados de una vez y por todas, perdonó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ya no hay más sacrificios por los pecados, ya no hay nada más que hacer por los pecados. Por lo tanto, Jesús llega y se sienta. Esta es la sesión de Jesús. Descansa de que de su obra perfecta fue aceptada por el Padre, descansó. Ya su Padre aceptó la deuda, la ofrenda fue ofrecida eficazmente, la ira de Dios aplacada de una vez y por todas. Ya le doy la palabra. ¿Qué estamos diciendo? Que la salvación no se pierde, que la salvación no es por obras, que la salvación es un regalo y que ya no hay obra que hacer para alcanzar salvación. ¿Y por qué vamos a entrar en su reposo? Porque Él está descansando. Por eso el día de reposo. ¿Por qué celebramos hoy un día de reposo? Porque Cristo descansa. Porque su obra fue perfecta en la cruz del Calvario. ¿Trae o no eso consuelo a la iglesia? Saber que todos nuestros pecados, toditos mis hermanos, todos, han sido ya clavados en la cruz. La ofrenda fue aceptada, el pago pagado por nuestros pecados. Cristo está sentado a la diestra del Padre y descansa. La sesión de Dios. Hermano Olge, luego hermano Pastor. Hermano, usted sí lo contestó, pero Okay. Con esta sesión vemos entonces la culminación de la obra de Cristo. Cuando Él dijo consumado es, se está culminando la obra y Dios está aceptando, ¿verdad? Esa obra preciosa que mandó a hacer a su Hijo, esa misión. Y la palabra habla del trono de la gracia. ¿Y un trono es para qué? Para que un rey esté ¿qué? Sentado. Entonces, si se dice trono de la gracia, es porque entonces esa figura simboliza que hay alguien gobernando desde un trono, como un rey supremo, un sacerdote supremo y un profeta supremo. Amén. Hermano Pastor. Me llama la atención cómo el autor de la carta o el libro de los Hebreos es intencional en poner la palabra se sentó después de decir que el sacrificio por los pecados se sentó, es un sumo sacerdote y se sentó, etcétera, etcétera. O sea, la idea de él es decir, en ese momento todavía el templo en Jerusalén estaba trabajando. Le estaba diciendo a ellos y a nosotros, ya no ocupamos más sumos sacerdotes, no ocupamos más sacrificios, Cristo lo hizo una sola vez y no lo hará más. No hay otra forma de purificar los pecados y si te purificó, no necesitas nada más. Ya está hecho todo. Él es intencional después de cada acto de Jesús decir, se sentó. Como Dios en la creación, que dice que Dios cesó de su obra. Amén. Aquí lo tenían anotado, eso que comentan los hermanos. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, es lo que el autor de Hebreo le está diciendo a ellos, ya se pueden sentar, ya, descansen, ya, ese trabajo culminó. Estamos en un nuevo pacto, donde tenemos un nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Entonces, ya se pueden sentar de su trabajo arduo, diario, porque Cristo ya hizo el trabajo de una manera eficaz, definitiva y consumada, de una vez y para siempre. Esa es la tesis, en un sentido, que el autor de Hebreo defiende.
Por eso la ascensión de Cristo. Y es interesante que esta doctrina casi no se enseña. ¿De dónde la escuchó usted, hermano? Bueno, del hermano Héctor Bustamante, un hermano muy estudioso, del cual estoy aprendiendo muchísimo. Mis hermanos, entonces, ¿qué aplicaciones, antes de entrar a las preguntas, tenemos en cuanto a la ascensión de Cristo? Bueno, si niños, yo sé que a ustedes les interesa ir al cielo, ¿cierto? Bueno, no tienen que hacer un trabajo de obras para ir al cielo. O amigo o amiga que usted está acá y no ha nacido nuevo, no hay trabajo que valga para ir al cielo. Ya Jesús hizo todo el trabajo. Por eso dice Mateo 11, 27 al 31, lo siguiente, voy a leerlo desde acá. Mateo, ahora que usted va a leer esa porción de la escritura, le va a encontrar todavía más sentido. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Ahora entienden por qué Cristo es el único que los puede hacer descansar? Ya no hay más trabajo que hacer. Él es el único que puede dar descanso para vida eterna. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mis hermanos, lo imposible, el trabajo imposible ya lo hizo Cristo. Hermano pastor. Me llama la atención cómo muchas veces interpretamos, y yo me meto ahí, ese texto cuando dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, lo interpretamos como estoy afligido, estoy llevando alguna carga aquí, y en Cristo puedo descansar esa aflicción. No, lo que está diciendo el texto es que esas personas están cansadas de tratar de salvarse a sí mismas. Ajá. Y en Cristo pueden descansar en ese sentido. Amén. Está diciendo, no es por obras, no sean tercos, no es por obras, es imposible salvarse por obras. Confía en el trabajo que ya Jesús hizo. Descansa para la salvación en Él. ¿Qué más? Hermanos, iglesia, los que han nacido nuevo, ya tenemos el perdón absoluto de todos nuestros pecados. Por lo tanto, nuestra salvación es segura. Cristo es el buen pastor y ya dio su vida por las ovejas. Si has pecado ahora, deliberadamente, esta semana, hermanos, si hemos pecado deliberadamente esta semana, ánimo, levantémonos y continuemos, ya que la obra de Cristo es completa. Él vio ese pecado en la cruz, todo fue castigado, todo fue perdonado en la cruz. Ánimo, hermano, y sigamos caminando en pos de Jesús. Y confesemos nuestros pecados. Claro que sí. Confesemos nuestros pecados, arrepintámonos. Cuando vemos la obra, hermanos, cuanto más indagamos en Jesús y en la obra de la cruz, más consuelo, más ánimo pronto para amarle y seguirle. Es bellísimo. Un pequeño resumen entonces hasta acá. Después de afirmar que Cristo entonces resucitó entre los muertos y ascendió a los cielos, el credo de los apóstoles nos dice que Cristo se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Esta frase hace referencia a la sesión de Cristo. Sesión viene de la palabra latina sesio, que hace referencia al acto de sentarse. Al hablar de la sesión de Cristo, no nos estamos refiriendo a una postura física, sino principalmente a una condición oficial que posee en el cielo. La sesión de Cristo nos enseña que Él verdaderamente consumó su obra en la tierra y que gobierna con autoridad y poder. Una pregunta, Amén. vamos a ver. Rápido porque nos quedan 20 minutos. Ponen una foto donde viene una trinidad y un Dios sentado en el centro. Yo creo que eso no es así, es un solo trono. Cristo es Dios, Dios es el Espíritu Santo también, y hay un solo trono. Lo que pasa es que el Señor está gobernando desde ese trono. Es Cristo Jesús como sumo sacerdote, con Dios Padre y Dios Hijo. Es el Dios trino, el mismo Dios del plan de la redención. No es que aquí hay un trono y hay un asiento a la derecha y que hay a la izquierda. Es correcto, así lo tenemos que entender. Porque hay gente que llega a decir, pero ¿cómo el trono?
Recordemos que son figuras Son figuras. para que nosotros aprendamos. No es literal. No es literal. El católico y el dispensacionalista ve todo literal. Vamos a ver ahora las preguntas. Tenemos 20 minutos. ¿Por qué se añade que está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso? Ahora sí nos vamos a centrar en el trono. Respuesta: porque Cristo subió al cielo para mostrarse allí como cabeza de su iglesia, porque en el Padre gobierna todas las cosas. Colosenses 1:18, ahí está en la pantalla. Colosenses 1:18 dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra de Dios enseña muy bien que Cristo es la cabeza. Cuando hablamos de la cabeza, estamos diciendo que Él nos representa. Él vino a representar a su iglesia. Más comúnmente se le conoce como cabeza federal. Cristo es la cabeza federal de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el representante oficial y legal de su pueblo. Que su justicia ha sido imputada a la cuenta de su pueblo. Y debido a esto, ellos pueden estar justificados ante Dios por medio de la fe. Entonces, Cristo es nuestra cabeza federal, nuestra representación legal delante de Dios. Y en Él somos justificados. Su justicia imputada a nosotros. Él es la cabeza. Y hoy a las 8 dijimos que donde está la cabeza va a estar el cuerpo. Entonces, el que es de Cristo va a estar con Él. Sí o sí. Ya estamos con Él. Pero aún no físicamente. Ya, pero todavía no. En ese sentido. También dice que porque en el Padre gobierna todas las cosas. Mateo 28:18. Una cita muy popular que dice, donde viene diciendo Jesús, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Por eso decimos, Él está gobernando y Él es juez. Cuando decimos entonces que está a la diestra de Dios Padre, estamos diciendo eso. ¿Alguien recuerda por qué se dice la diestra del Padre? ¿Qué quiere decir la diestra, la derecha? Mayormente, ¿qué se hace con la derecha, hombres? Poder. Es poder, es trabajo, es el brazo dominante, correcto. Por eso dice la diestra de Dios. No es que literalmente está a la derecha de Dios, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios no tiene manos y pies. Es una forma de Dios comunicarse, es antropólogo, la manera que Dios se comunica para que nosotros comprendamos cuál es la posición de Cristo, cómo está Cristo ahora operando. Pregunta 52. ¿Qué consuelo te ofrece la venida de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos? Respuesta: que en todas las miserias y persecuciones, con plena confianza, espero del cielo, como juez, a aquel mismo que primeramente se puso delante del juicio de Dios por mí y alejó de mí toda maldición. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El cristiano verdadero, la iglesia verdadera, una iglesia llena del Espíritu Santo, que realmente tiene el Espíritu Santo, no está en sus cultos haciendo manifestaciones locas, raras, ¿verdad? Balbuceando y tirándose en el piso y el desorden y gente que parece que está bailando heavy metal, ¿verdad?
Poseídos. Cuando usted va a Apocalipsis, ¿se acuerda cuando terminamos Apocalipsis, el capítulo 22? Que dice, vamos ahí, porque es bellísimo ese verso. ¿22? 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Una iglesia llena del Espíritu Santo está diciéndole a su cabeza, ven Señor Jesús. Una iglesia llena del Espíritu Santo anhela el regreso definitivo ya de Jesús. Que venga y termine con tanta maldad. Que venga con su juicio. Por eso la respuesta es, esperamos al juez. Ojo, pero no es un juez para mí. Yo espero un Salvador. Porque por la justicia de Jesús, ya Dios no es nuestro juez, Él es nuestro Padre. Pero Él va a venir como juez a juzgar a vivos y a muertos. Y recuerde que habla la respuesta de que en todas mis miserias y persecuciones, con plena confianza, espero al juez. ¿De quién es la venganza? De Jehová. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces sabemos que hay hermanos extremadamente perseguidos al otro lado del mundo. Ellos anhelan este regreso más que nosotros. Yo estoy seguro de eso. Y saben que el Dios de la Biblia, a todo aquel que no se arrepiente de sus maldades, va a venir como juez a juzgarlo. Y ese será el peor día de su vida. Ayer evangelizando, eso le decíamos a una muchacha. Porque el evangelio no termina con que Jesús fue a la cruz. Usted quiere desarrollar bien, advierta. Este Jesús que le estoy hablando va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Y si usted cree en Él, se vuelve a Él en arrepentimiento y fe, ese será el día más bello de tu vida, porque lo conocerás. Pero si no, será el día más horrible de tu vida, porque será el día del juicio. De manera, hermanos, que entonces eso es un consuelo. Dios va a venir a salvarnos y a vengarse. ¿Qué dice, de hecho, cuando está sentado? Hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. Ahí la sesión del juicio se levanta, ¿verdad? En ese sentido, hablando del juicio, se levanta la sesión ese día. Ya no hay juicio más que hacer. Pregunta 52. ¿Qué consuelo te ofrece la venida de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos? Hemos visto la primera respuesta, el cual echará a todos los enemigos suyos y míos en las penas eternas. En las penas eternas. Segunda Tesalonicenses 1:6. Vea lo que dice este verso. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a quienes os atribulan. Me acabo de recordar cuando la gente dice, no me juzgues, solo Dios puede juzgarme. No saben lo que dicen. No saben lo que dicen. Eso es horrible, deberían tener miedo. Dios va a pagar con tribulación a quienes atribulen a la iglesia. A quienes atribulen a la iglesia. Y la respuesta termina diciendo, y a mí, con todos los elegidos, me conducirá al gozo del cielo y a la gloria eterna. Segunda Tesalonicenses 1:7, el verso que sigue. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo. ¿Ve cómo está ligado a la sesión de Jesús? El reposo final, ¿verdad? Porque estamos en ese reposo disfrutándolo, pero no plenamente, sino hasta la venida de Cristo.
y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, con los ángeles de su poder, perdón. Entonces, esta doctrina de que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre nos trae consuelo. Nos afirma nuestra salvación, ¿verdad? Echamos aún más convicciones en que la salvación es segura, no se pierde, no es por obras. Con más reverencia, con más entusiasmo, con más deseo, vivimos el día de reposo hoy. Y sabemos que aunque pasemos por tribulaciones, persecuciones en esta vida, nuestro Dios está sentado en el trono, gobernándolo todo. Él es juez justo y Él va a venir y va a dar retribución. Va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Recuerdan Apocalipsis 19? Cuando Jesús iba a venir y sus ropas estaban manchadas de sangre. Esa sangre no era la sangre que Él derramó en la cruz. Esa es la sangre que Él va simbólicamente a manchar sus vestidos, porque se va a levantar de su trono y va a venir y va a aplastar a sus enemigos. Isaías 63. Cuando la sesión de juicio se levanta la sesión a ejecutar el juicio. Nos queda un tiempito para comentarios, si no procedemos a orar. ¿No hay comentarios? ¿No? Amén. Oramos. Padre, tú eres bueno, santo y maravilloso y digno de toda alabanza y gloria. Cuánto consuelo, Señor, nos trae esta hermosa doctrina de la sesión de Jesús, que Él está sentado. Y cuánto consuelo nos trae saber que está a la diestra de Dios Padre. Tú eres nuestra cabeza federal. Tú gobiernas la iglesia y por eso te adoramos. Concédenos como cuerpo suyo amarte. Deseamos tu regreso. Ven pronto, Señor Jesús. Acaba ya de una vez por todas con tus enemigos. Trae tu venganza, porque está escrito que así será. Y oramos para que el Evangelio siga siendo compartido con las personas, para que los suyos, los elegidos, puedan ser salvados al escuchar el Evangelio, ser regenerados y volverse en arrepentimiento y fe a Jesús. Sigue fortaleciendo las iglesias. Te pido por esta doctrina para que uses a los hermanos que la han expuesto en redes sociales y sea más conocida en las iglesias por el hermoso consuelo que ella trae. Gracias por su amor y misericordias. Gracias por los hermanos de los cuales aprendemos, como el hermano Héctor Bustamante. Síguelo bendiciendo a él y a su iglesia, y a todos los hermanos que se esfuerzan por indagar en las profundidades de la Escritura y extraer de ellas riquezas perlas que nos edifican y nos consuelan. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, tenemos un tiempito para el refrigerio, hay cafecito y venir pronto para anuncios.